Me llamo Tobías, y aunque no soy un hombre de muchas palabras, lo que voy a contar todavía me pesa en el alma. En San Bernardino, el miedo siempre ha vivido junto con nosotros, pero nunca como cuando empezó a escucharse aquel llanto. Era de noche, casi la medianoche, cuando por primera vez lo oí. Venía regresando de la parcela, cansado, con la espalda doblada de tanto cargar bultos. El camino estaba oscuro y solo la luna me alumbraba el sendero. El aire estaba quieto, ni los grillos cantaban. Y ahí fue cuando lo escuché. Ese llanto seco y desgarrador que se metía hasta los huesos. Al principio pensé que era un gato o algún animal, pero no. Ese sonido no era de este mundo. Era el llanto de un niño. Un llanto que dolía nomás de escucharlo, como si el pobre estuviera sufriendo. Se oía lejos, pero era tan fuerte que parecía que lo tenía al lado. Me paré en seco, con el corazón latiéndome fuerte en el pecho. Me persigné y murmuré bajito: Jesús, María y José, guárdenme. Pero el miedo ya me había agarrado. Sentía que la piel se me enchinaba y las piernas me temblaban. No quise averiguar más y apuré el paso para llegar a mi casa. Esa noche recé como nunca, pero el llanto seguía sonando en mi cabeza, aunque ya no estuviera ahí. Desde esa noche, las cosas cambiaron en el pueblo. La gente empezó a decir que el llanto traía desgracias, y no tardó en comprobarse. Primero fue el ganado de don Pascual, que amaneció muerto sin razón alguna. Luego, la cosecha de los Morales se secó de la nada. Pero lo peor fue cuando desapareció el hijo de la señora Lupe. Nadie supo qué le pasó. Nomás se fue y nunca volvió. La gente decía que era culpa del niño que lloraba. Y desde entonces, cuando se acercaba la medianoche, las puertas se cerraban bien y las veladoras se encendían para ahuyentar el mal. Pero ni así, porque el llanto seguía oyéndose. Fue entonces que Arnoldo, que era bien valiente y algo terco, dijo que iba a acabar con eso. Arnoldo era de esos hombres que no le tenían miedo a nada. Alto, fuerte, con manos de piedra de tanto trabajar en el campo. Decía que todo era puro cuento de viejas y que alguien estaba jugando con el miedo de la gente. Voy a ver quién es el desgraciado que anda asustando al pueblo, dijo una noche, agarrando su machete. Era un machete grande, bien afilado, que le había servido para defenderse de coyotes y víboras en el monte. Hoy se acaba esta babosada, dijo, antes de salir rumbo al camino. Esa noche, el llanto sonó más fuerte que nunca. Yo lo escuché desde mi casa y sentí que algo malo iba a pasar. Recé por Arnoldo, pero el miedo ya me tenía el alma apretada. Al día siguiente, el pueblo amaneció con un silencio raro. Nadie lo había visto regresar y todos empezamos a buscarlo. Fue don Gregorio quien lo encontró tirado en el camino. La escena era espantosa. Arnoldo estaba muerto, con su propio machete clavado en su cabeza. Pero lo peor, lo que hizo que a todos se nos helara la sangre, fue que su mano aún sujetaba el machete, como si él mismo se lo hubiera metido. Y saben, nadie creyó que Arnoldo se hubiera quitado la vida. No fue él, fue el niño, murmuraban los viejos. Desde ese día, el miedo se volvió parte de nosotros. Nadie volvió a salir después de la medianoche. El llanto seguía ahí, como si el niño siguiera esperando algo o alguien.
Y yo, aunque no quiero admitirlo, sé que algo muy malo está detrás de ese llanto. Al paso del tiempo, nada cambió. El llanto seguía sonando, siempre a la misma hora, y nadie podía hacer nada para evitarlo. Pero para mí, el miedo más grande no venía de afuera, sino dentro de mi propia casa. Mi esposa, Magdalena, empezó a enfermarse poco después de lo que le pasó a Arnoldo. Al principio no era nada grave, nomás se quejaba de un dolorcito de espalda. Yo le decía que era por trabajar tanto, porque Magdalena nunca paraba. Era de esas mujeres que no sabían quedarse quietas. Desde que nos casamos, siempre estuvo al pie del cañón, cuidando la casa, atendiendo el rancho y ayudándome en todo. Pero esos dolores fueron empeorando y pronto ya no podía ni levantarse de la cama sin quejarse. Así que bueno, la llevé con doña Petra, que sabía de hierbas y remedios, pero ni sus tés ni sus ungüentos le hicieron nada. Después, fuimos con el doctor del pueblo, un hombre serio y de pocas palabras, que después de varios estudios, me dijo algo que me dejó frío. Lo siento, pero hazle compañía, don Tobías, no le queda tiempo. Esas palabras me pesaron como si me hubieran echado un costal de piedras encima. No podía creerlo. Magdalena, mi mujer, mi compañera de toda la vida, se estaba yendo. Y yo no podía hacer nada para evitarlo. Los días pasaban y ella empeoraba. Ya ni comía. Nomás tomaba un poquito de agua y se quedaba mirando el techo, con esos ojitos tristes que me partían el alma. Yo hacía todo lo posible para cuidarla. Me levantaba antes del alba para hacer las tareas de la casa y después me iba a la parcela. Regresaba en la tarde y me quedaba a su lado, hablándole suavecito, contándole cosas del día para que no se sintiera sola. Pero ella apenas si me respondía. A veces me apretaba la mano con una fuerza que no parecía de alguien tan débil, como si me quisiera decir algo, pero no le salían las palabras. Yo no dormía casi nada. Me quedaba velándola todas las noches, viendo cómo su respiración se hacía más lenta, temiendo que en cualquier momento se me fuera. Y fue en una de esas noches, cuando ya no aguantaba más el cansancio, que salí a la calle para despejarme tantito. Era de madrugada, el pueblo estaba callado, solo se escuchaba el canto lejano de un gallo que anunciaba el amanecer. Me senté en la banqueta, con la cabeza entre las manos, sintiendo que el corazón se me rompía a pedazos. Me puse a llorar como nunca había llorado en mi vida. ¿Por qué, Diosito? ¿Por qué me la vas a quitar?, murmuré entre sollozos. Mi Magdalena no se merecía ese dolor. Era buena, trabajadora, siempre ayudando a los demás. Y ahora se estaba apagando delante de mis ojos. Sentí que la desesperación me comía por dentro, como si una garra fría me apretara el pecho. Y fue entonces, en medio de mi llanto, que lo escuché. Ese llanto, pero esta vez era diferente. No era el llanto seco y desgarrador que nos había atormentado por meses. Era más suave. Levanté la cabeza y ahí estaba. Un niño pequeño, parado frente a mí. Vestía ropa vieja y sucia, descalzo, con los pies llenos de tierra. Su carita estaba pálida y los ojos, ay Dios mío, esos ojos eran grandes, oscuros y reflejaban una tristeza tan profunda que me hizo un nudo en la garganta. «Señor», dijo el niño, con una voz bajita, casi un susurro, «¿me puede ayudar?». Me quedé helado, sin saber qué hacer. Mi instinto me decía que corriera, que huyera de ahí, pero algo en su mirada me detuvo. No era un niño normal, lo sabía.
pero aún así no sentí miedo. Sentí lástima. ¿Qué quieres, mijo?, le pregunté, con la voz temblando. El niño me miró fijo, con esos ojitos tristes, y me dijo algo que jamás olvidaré. Hay una planta. Crece en la orilla del río. Si la encuentras, su raíz puede salvarla. Me quedé pasmado, sin entender bien. ¿Salvarla? ¿A quién?, pregunté, pero en el fondo ya sabía la respuesta. Tu esposa, murmuró el niño, antes de que su figura empezara a desvanecerse, como si el viento se lo llevara. Por favor, señor, ayúdeme también. Y esas fueron sus últimas palabras antes de desaparecer por completo. Me quedé solo en la calle, con el corazón latiendo mamil y la mente llena de preguntas. No sabía si lo que había visto era real o si el cansancio y la tristeza me estaban volviendo loco. Pero algo dentro de mí me decía que debía buscar esa planta. Si había una mínima esperanza de salvar a Magdalena, iba a aferrarme a ella con todas mis fuerzas. Y aunque me temblaran las piernas y el miedo me apretara el alma, estaba decidido. Al día siguiente, iría al río y haría todo lo que fuera necesario para salvarla. Al día siguiente, desde que el sol apenas asomaba sus primeros rayos, yo ya estaba listo para salir rumbo al río. No dormí nada esa noche. Tenía la cabeza hecha un revoltijo. Pensaba en el niño, en sus palabras, en esa planta que, según él, podía salvar a Magdalena. Me preguntaba si todo había sido un sueño, si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero en el fondo, algo me decía que era real, y si había una mínima esperanza, por mínima que fuera, no iba a dejarla pasar. Le di un beso en la frente a mi Magdalena antes de salir. Su piel estaba fría y sus labios secos. Ya casi no hablaba. Nomás me miraba con esos ojitos apagados que me partían el alma. Espérame, mujer. No te me vayas todavía, le susurré, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. Me persigné y salí sin hacer ruido. El río no quedaba tan lejos, pero el camino era pesado. Había que cruzar veredas llenas de maleza y piedras y bajar por un barranco que, si no andabas con cuidado, podías rodar como costal hasta el fondo. Pero yo ya conocía bien esos caminos. Los había recorrido desde chamaco, cuando me iba a pescar con mi padre. Aún así, esta vez se me hicieron más largos, como si el destino me pusiera pruebas para ver si de veras estaba decidido. Mientras caminaba, el miedo me iba calando los huesos. No era solo el miedo por perder a Magdalena, era el miedo a lo desconocido, a ese niño que se me apareció en la noche. Llegué al río cuando el sol ya estaba alto. Me arrodillé en la orilla y me persigné otra vez. Diosito, si de veras esto es cosa tuya, guíame, murmuré. Me acordé de las palabras del niño. Crece en la orilla del río, su raíz puede salvarla. Empecé a buscar entre las plantas, apartando hierbas y ramas secas, revisando cada rincón. El sol me quemaba la espalda y el sudor me recorría por la frente, pero yo no me detenía. Estuve horas buscando, pero nada, hasta que vi algo extraño. Entre las piedras, casi oculta por el lodo, había una plantita que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Sus hojas eran delgadas y alargadas, de un verde intenso, y sus raíces asomaban un poquito de la tierra, como si estuvieran esperándome.
Me temblaron las manos cuando la toqué, pero al sacarla con cuidado, sentí una extraña calidez, como si la tierra misma me diera su bendición. Sí, esta debe ser, murmuré, con el corazón latiendo a mil. La envolví en mi pañuelo y la guardé como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Pero justo cuando me iba a levantar para regresar a casa, un escalofrío me recorrió la espalda. El aire se puso frío de repente y sentí que alguien me observaba. Volteé y ahí estaba otra vez, el niño, parado del otro lado del río, mirándome con esos ojos llenos de tristeza. Esta vez no habló, solo me observó, pero en su mirada vi algo que me heló la sangre. Era como si me estuviera pidiendo algo más. ¿Qué quieres, mijo?, le pregunté. Pero el niño no respondió. Nomás levantó la mano y señaló hacia el bosque. Me dio un vuelco el corazón. ¿Qué quería que hiciera? ¿Por qué me señalaba ese lugar? ¿Es ahí donde te hicieron daño?, pregunté, casi en un susurro. Y en ese momento lo entendí. El niño no solo me había guiado hasta la planta, me estaba pidiendo que lo ayudara a encontrar descanso. Voy a ayudarte, mijo, pero primero tengo que salvar a mi mujer, le dije. El niño asintió despacito y su figura empezó a desvanecerse, como si el viento se lo llevara otra vez. Me quedé ahí parado unos segundos, sintiendo el peso de lo que acababa de prometer. No solo iba a luchar por la vida de Magdalena, ahora también llevaba sobre mis hombros el destino de ese niño que pedía justicia. Regresé al pueblo con el corazón en la garganta. La caminata de regreso se me hizo eterna. Cada paso que daba, sentía que el tiempo corría más rápido para Magdalena. Al llegar a la casa, entré casi corriendo y me acerqué a la cama donde yacía ella, más pálida que nunca. Magdalena, aguanta tantito nomás, por favor, le susurré, sacando la plantita del pañuelo. Me arrodillé junto a ella y con todo el amor del mundo empecé a preparar un té con esas raíces que me habían costado tanto encontrar. Es ahora o nunca. Y aunque mis manos temblaban y mi alma estaba llena de miedo, sabía que estaba haciendo lo correcto. La vida de Magdalena dependía de esa planta y del milagro que estaba por suceder. Esa noche no dormí nada. Me quedé velando el sueño de Magdalena, sentado en una silla junto a su cama, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas como si estuviera rezando. El té que le di con la raíz del río aún no mostraba efecto, y cada minuto que pasaba sentía que la vida de mi mujer se me escapaba de las manos. La vela que había encendido junto al cuadro del Señor de los Milagros se consumía poco a poco. La llama temblaba como si también sintiera el miedo que yo traía en el pecho. Cada tanto me acercaba a tocarle la frente. Estaba fría, demasiado fría, pero sus labios empezaban a humedecerse y su respiración, aunque débil, seguía ahí. Por favor, Diosito, no me la quites, susurré. Me limpié los ojos con la manga de la camisa y volví a recordar al niño. Esa mirada triste, ese dolor que cargaba y su silencio que decía más que 1000 palabras. La promesa que le hice me pesaba el alma. Tenía que descubrir qué le había pasado al niño, quién le había quitado la vida y por qué su alma no encontraba descanso. Pero antes, tenía que asegurarme de que Magdalena estuviera fuera de peligro. El tiempo pasó lento esa madrugada.
El canto de los gallos anunció que ya estaba amaneciendo, cuando algo cambió. Magdalena abrió los ojos, despacio, como si le costara volver al mundo de los vivos. Al principio, pensé que estaba soñando, pero cuando vi que sus labios intentaban decir algo, sentí que el alma se me volvía al cuerpo. «Tobías», susurró, con voz apenas audible. «Sí, Magdalena, aquí estoy, mi vida, aquí estoy», le dije. «Me duele menos», dijo despacito, cerrando los ojos, pero ahora con un respiro tranquilo, como si el dolor que la había atormentado durante tanto tiempo empezara a desaparecer. Me hinqué al lado de la cama, llorando como un niño. Magdalena estaba mejorando, y aunque todavía le faltaba mucho para estar completamente bien, por primera vez en meses tenía esperanza. Pero mientras mi corazón se llenaba de alivio, la sombra del niño volvió a cruzar por mi mente. La deuda que tenía con él seguía ahí y no podía ignorarla. Me quedé sentado junto a Magdalena, pero ahora mi mente estaba en otro lado. El niño me había mostrado el camino, y ahora era momento de seguirlo. Al caer la tarde, cuando Magdalena dormía tranquila, decidí que era hora de actuar. No podía esperar más. Me persigné frente al altar, besé la frente de mi mujer y salí de la casa con el corazón apretado. Sabía dónde tenía que ir. El niño me lo había mostrado cuando señaló hacia el bosque, y en mi pecho sentía que ahí estaba la verdad. Caminé sin prisa, pero con paso firme. El sol empezaba a esconderse, y el cielo se pintaba de naranjas y rojos. Las sombras del bosque me envolvieron poco a poco, pero esta vez no sentí miedo. Sentía que el niño me acompañaba, guiándome de nuevo, llevándome hacia donde su historia me esperaba. Después de un rato, llegué al lugar donde el niño había señalado. Era un claro escondido entre los árboles, y fue entonces cuando la vi. Una vieja cabaña de madera, medio destruida, escondida entre la maleza y las ramas secas. Las paredes estaban cubiertas de musgo y las ventanas rotas. Algo dentro de mí me decía que ese era el lugar. Me acerqué despacio, con el machete bien agarrado por si acaso. Empujé la puerta, que crujió como si estuviera quejándose, y di un paso adentro. El aire adentro apesaba, cargado de un olor rancio que me revolvió el estómago. «¿Qué fue lo que pasó aquí?», murmuré. Al fondo, vi una puerta medio abierta. Mi corazón empezó a latir más rápido, como si algo me jalara hacia ella. Me acerqué con cuidado, y cuando la empujé, el olor a muerte se volvió más fuerte. Ahí estaba. Un pequeño cuarto lleno de cajas viejas, trapos polvorientos y juguetes rotos. Pero lo que hizo que el alma se me cayera a los pies fue lo que vi al fondo. Un bulto envuelto con una cobija sucia. Me acerqué con las manos temblorosas, y cuando toqué la tela, sentí el frío de la muerte atravesarme la piel. Desenvolví despacio, y ahí vi el pequeño cuerpo del niño. Ya era una calavera. Tenía varios huesos rotos y un gran agujero en el cráneo. Se notaba que había sufrido mucho, y eso me partió el alma. Sentí que el mundo se me venía encima. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, viendo aquel cuerpecito que nunca debió terminar así. «Perdóname, hijo», susurré, con las lágrimas corriéndome por la cara. Sabía que su alma no encontraba paz, porque nadie había hecho justicia. Entonces, lo vi.
Un viejo estante cubierto de polvo estaba a un lado del cuarto. Algo me empujó a acercarme, y entre los papeles y cosas viejas, encontré algo que me hizo estremecer. Unos boletos de maquinitas y una foto. Era el dueño del local de videojuegos. Ese maldito que siempre tenía a los niños metidos en su negocio. Lo recordaba bien. Su sonrisa hipócrita y su mirada que nunca me había dado buena espina. Ahí estaba la verdad. El niño me había traído hasta aquí para mostrarme lo que nadie había querido ver. Ese hombre lo había traído hasta esta cabaña y aquí terminó su vida. Le prometí que haría justicia, que no dejaría que su muerte quedara impune. Cuando salí de la cabaña, la noche ya había caído y el aire se sentía diferente. El miedo que me había acompañado todo el camino se había disipado y ahora solo quedaba determinación. Al día siguiente, fui con el comisario del pueblo y le conté todo. Le mostré la foto, los boletos y le dije dónde había encontrado el cuerpo del niño. Al principio no me creyó, pero cuando llevaron a la gente a la cabaña y vieron lo que había ahí, el pueblo entero quedó en shock. El dueño del local fue detenido. La justicia llegó tarde para el niño, pero al menos ahora su alma podría descansar en paz. Esa noche, cuando volví a casa, algo cambió. Magdalena estaba mejor, mucho mejor. Sus mejillas tenían color y su respiración era tranquila. Me senté junto a ella y cerré los ojos por primera vez en días, sintiendo que el peso que traía en el alma por fin se había ido. Y entonces lo sentí. Una brisa suave recorrió la habitación y un susurro apenas audible llegó hasta mis oídos. Gracias, don Tobías. El niño se había ido en paz. Las siguientes historias que les quiero contar fueron enviadas por algunos suscriptores y son tan terroríficas que espero que no sea de noche cuando las escuchen. Y antes de comenzar, les quiero preguntar si alguna vez se han preguntado cómo atrapar a una bruja. Pues bueno, el primer relato trata de eso. Este relato es de Jaime, un joven que ahora tiene 26 años y que reside en el estado de Veracruz. Cuando Jaime era niño, escuchaba mucho los rumores de que había una bruja en el pueblo. Una mujer misteriosa que se transformaba en un ser aterrador con alas durante la noche, merodeando en los techos de las casas o escondida entre los grandes y frondosos árboles del panteón. El pueblo entero hablaba de ella, susurros que se tejían entre las sombras y que se propagaban con la rapidez de un incendio en seco. Pero nadie se atrevía a hablar de ella a plena luz del día. Pero cuando caía la noche, los murmullos se volvían más intensos. Jaime, siempre curioso y algo temeroso, le preguntaba a su madre, doña Rosita, si sabía algo respecto a esas historias. Ella siempre respondía con la misma calma, tratándole como si fuera un niño que se dejaba llevar por fantasías. Decía que no hiciera caso, que solo eran leyendas vanas que la gente inventaba para asustar a los niños. Una noche, cuando Jaime tenía 10 años, se encontraba en su habitación, recostado en su cama mientras intentaba conciliar el sueño. De repente, escuchó ruidos extraños provenientes de la azotea, como si algo o alguien estuviera caminando con pasos ligeros pero rápidos. Con el corazón acelerado y un sudor frío recorriéndole la espalda, Jaime decidió asomarse a la ventana para ver qué ocurría. Intentó hacer el menor ruido posible, moviéndose con cautela,
hasta que logró asomarse al borde de la ventana. Y lo que vio esa noche lo paralizó por completo. Allí, en la penumbra, se encontraba una enorme ave, parecida a una lechuza, pero con una envergadura mucho mayor a la de cualquier ave que hubiera visto antes. La figura, sin embargo, no era clara debido a la oscuridad. Lo que más le impresionó fueron los ojos, unos ojos brillantes, casi hipnóticos, que parecían mirarlo fijamente, penetrando en su alma. Jaime sabía que lo que estaba viendo no podía ser normal. Sabía, por las historias que había oído en el pueblo, que esa era la bruja de la que tanto hablaban. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y aunque quería gritar y avisarle a su madre, pensó en todas las veces que ella lo había regañado cuando mencionaba algo relacionado con la bruja. Ella siempre desmentía esas historias y le pedía que no fuera tan miedoso. La visión de la criatura, sin embargo, lo dejó sin palabras, inmóvil. La lechuza, o lo que fuera aquello, giró y desapareció en la oscuridad de la noche. Cuando Jaime intentó despertarse de su parálisis, apenas podía creer lo que había visto. ¿Debería contarle a su madre? No, mejor no. Sabía que ella no lo creería, pero esa noche el miedo se instaló en su pecho, y Jaime sabía que algo oscuro y peligroso estaba ocurriendo en su pueblo. Al día siguiente, decidió contarle a su mejor amigo, Beto, lo que había presenciado. Beto siempre había sido su confidente, y desde pequeños se habían unido para vivir todo tipo de aventuras. Jaime confiaba plenamente en él. Al principio, Beto se mostró escéptico, como todo buen amigo. Pero después de escuchar los detalles, su expresión cambió. Parecía que él también había oído rumores similares y que no lo tomaba a la ligera. De hecho, le confesó que algunos de los vecinos, incluidos sus padres, ya estaban preparando una emboscada para capturar a esa bruja. La idea sonó extraña, pero a la vez atractiva. Si era verdad que la bruja estaba acechando al pueblo, la mejor forma de detenerla era enfrentarla de una vez por todas. Y bien, así fue como los dos amigos, junto con algunos adultos del pueblo, comenzaron a planear una estrategia para atrapar a la bruja. El día estaba fijado, y todo el pueblo sabía que esa noche se llevaría a cabo la cacería. La cita sería en el panteón, donde muchos creían que la bruja se escondía. La noche llegó, y un grupo de hombres y mujeres se reunió cerca del panteón. Llevaban consigo rosarios, listones rojos y varios objetos que, según las viejas leyendas, eran necesarios para invocar a la bruja. Sabían que, al principio, la mujer podría presentarse como una aterradora criatura con alas, pero para atraparla, necesitaban seguir un antiguo ritual. Con el rosario en las manos y el listón rojo preparado, comenzaron a rezar al revés, comenzando por el final del rosario y volviendo a empezar. Cada vez que completaban una oración, ataban un nudo en el rosario. El ambiente estaba tenso, pero todos sentían que la presencia de la bruja estaba cerca. Poco a poco, mientras los rezos se intensificaban, comenzaron a escuchar un sonido distante, como si algo volara cerca de ellos. Una sombra se proyectó y todos quedaron en silencio. De repente, la figura de una mujer apareció entre las sombras, transformándose ante sus ojos. La mujer comenzó a tomar una forma humana, pero su rostro estaba cubierto por una capa de oscuridad. Mientras los rezos continuaban, la mujer fue revelando más detalles de su verdadera forma. Cuando finalmente la figura se transformó por completo, todos quedaron atónitos,
al descubrir la verdad. La mujer no era otra que doña Rosita, la madre de Jaime. Jaime, que estaba observando desde un rincón, no podía creer lo que estaba viendo. Su madre, a quien había conocido toda su vida como una mujer amable y cariñosa, era la bruja que había estado acechando al pueblo durante años. La sorpresa fue tal que ni él ni los demás pudieron reaccionar de inmediato. Doña Rosita, al ver a su hijo entre la multitud, solo pudo mirarlo fijamente, con una expresión que combinaba desesperación y enojo. Luego, con voz temblorosa, le habló. Dime, Jaime, ¿seguirás ayudándolos? Diles que me suelten. ¿Quieres atrapar a una bruja o seguir teniendo a tu madre? El aire se volvió pesado y el corazón de Jaime latió con fuerza. No podía creer lo que estaba escuchando. La imagen de su madre, esa mujer que siempre había cuidado de él, ahora se mostraba como algo completamente diferente, algo que jamás habría imaginado. Jaime se sintió atrapado entre dos mundos. Por un lado, estaba la figura de la bruja que había estado aterrorizando a su pueblo. Pero por otro, estaba la mujer que le había dado la vida, la mujer que lo había criado. ¿Qué debía hacer? ¿Debería seguir ayudando a los demás a atrapar a la bruja? ¿O debía defender a su madre, aunque eso significara ir en contra de todo lo que había aprendido? Dime, si tú fueras Jaime, ¿qué harías? Y bien, comunidad, pasemos a la siguiente historia. Mi abuelita era ejidataria, y gracias a eso, tiene una milpa o parcela, como gusten llamarla, donde cultivaban desde maíz hasta frijol, calabazas, garbanzo, etc. Y también se dedicaban a la crianza de ganado vacuno. Hace muchos años, cuando mi tío, el menor de 10 hermanos y hermanas, era prácticamente un niño de unos 13 años, presenció algo aterrador. A mi abuelo se le perdieron unas vacas en el cerro. Al llegar a casa, le pidió a mi tío que fuera a buscarlas. Y, al ser mi abuelo alguien que se molestaba demasiado fácil, mi tío decidió ir en la búsqueda de las vacas perdidas. Para ese entonces, ya era tarde, por lo que mi tío se fue rápido para que no le cayera la noche. Afortunadamente, las encontró y las llevó al corral en la milpa, que era donde las encerraban. Una vez que las encerró, se dirigió a la casa, pero tenía que elegir entre un camino largo o uno corto, y eligió el corto. Lamentablemente, ese camino corto es algo aterrador para quienes conocemos los sucesos que han ocurrido allí. Ese camino tiene la peculiaridad de estar pegado a una malla de una antigua hacienda, y esta, a su vez, está pegada a un pequeño cerrito. Al pie de ese cerrito hay unas pequeñas albercas que, en la actualidad, se han adueñado los actuales propietarios de la hacienda. Antiguamente, en esas albercas, la gente del pueblo asistía para lavar ropa y darse un baño, pues en ese tiempo no había tuberías para agua potable como en la actualidad, y el agua de las albercas provenía de un manantial. Y es justo allí donde mi tío vio algo aterrador. Con la peculiaridad de que ya estaba anocheciendo, observó una figura que saltaba desde la parte alta del cerrito y caía hacia las albercas, como si fuera un clavadista, pero no tocaba el agua. Antes de tocar el agua, esa figura abría unas enormes alas y volaba de regreso a la cima del cerrito para repetir la acción nuevamente. Mi tío estaba paralizado por lo que veía, y fue ahí cuando se percató de que esa cosa con figura humana tenía la apariencia de una persona con mucho pelo y una cara muy aterradora. De pronto,
esa cosa se percató de que mi tío la estaba observando. El ser demoníaco volteó a verlo y le gritó: «Ahí te voy». Y dice mi tío que, cuando le gritó esas palabras, observó que ese ser estaba corriendo en el aire a unos 20 o 30 metros de altura, dirigiéndose hacia él. Fue entonces que mi tío corrió aterrado, sin detenerse para nada, hasta llegar a unas pocas casas que había cerca del lugar. Fue ahí donde se topó con un amigo de su papá. Este señor observó que mi tío estaba muy pálido, aterrado y agitado. Mi tío, al ver al señor, detuvo su huida de aquel ser tan aterrador, y el amigo de su papá le preguntó: «¿Qué tienes? ¿Por qué vienes tan pálido? ¿Qué fue lo que observaste?». Mi tío le respondió: «Nada, no tengo nada». Y bueno, el señor no preguntó nada más, y mi tío siguió caminando de forma normal y tranquila, pero sin olvidar lo que, hasta hace unos minutos, lo estaba persiguiendo. Ahora pasemos a la tercera y última historia. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, prefiero que omitan mi nombre, ya que podríamos estar en peligro. Solo cuento esto porque nadie me cree, solo mi mamá y mi esposo. Estaba estudiando en la universidad aquí en Tamaulipas, que es muy reconocida en la ciudad. Durante las vacaciones, decidí trabajar para ayudar a mi mamá con los gastos de la casa y una deuda mía. Por cierto, no se endeuden ni presten su nombre como aval. Bien, pues, mi ahora esposo y yo concebimos a mi hija en mayo. La verdad, algo me decía que estaba embarazada, pero no hice caso, ya que por un tiempo intentamos tener un bebé. Para ese entonces, yo tenía 19 años y él 20. A las pocas semanas, me enteré de que estaba embarazada por un presentimiento que me decía que había cambios en mi cuerpo, los cuales toda mujer nota. No dudé más y me compré la prueba de embarazo. Pensé que saldría negativo, cuando, oh sorpresa, vi claramente 2 rayas de positivo en la prueba. Yo, muy feliz, le conté a mi esposo y él, contento, le dijo a mi mamá. Al principio se enojó, pero después de 2 horas me dejó un mensaje que me sacó lágrimas. Eres chica para ser mamá todavía, pero esa niña vendrá para alegrarnos la vida a tu papá y a mí. Llegué a mi casa y me preguntó si era verdad. Yo, un poco nerviosa, le dije que sí. En un rato más, llegó mi abuela y me apoyaron. Claro, yo era mayor de edad. Pasó como una semana y me vine a vivir con mi ahora esposo. Todo mi embarazo lo pasé tranquila, aunque aquí en esta casa espantan un poco. Ya estoy acostumbrada. Los duendes son muy traviesos. Donde yo dejaba una cosa, me la escondían y aparecía debajo del sillón. Ya me acostumbré a eso. Una noche, me dieron muchas ganas de ir al baño. Como estaba afuera y casi a la entrada de la casa, me llevaba el celular para alumbrar. Cuando se apagó el celular, pensé que se me había acabado la pila. Quise prender el foco que llevaba al baño, pero no prendía. Pensé, tal vez se fue la luz. Así que no le di importancia, ya que casi siempre se va la luz por estos rumbos. Y así fue. Bien, me propuse ir al baño, cuando de repente escuché que algo pesado había caído en el techo, ya que ese y el de la cocina son de lámina. Se escuchó tan fuerte que pensé que era un gato, pero de nuevo no le di importancia. Cuando escuché unas risas burlonas y como si unas bisagras oxidadas abrieran,
Me espanté tanto que casi me desmayo. Recordé rezar, recé mucho, y esa cosa dejó de hacer lo que estaba haciendo. Salí corriendo del baño, y como pude, desperté a mi esposo. Él salió a ver si era un gato o algo, pero me dijo que no había nada. Pasaron las semanas, y mi niña nació prematura, de 8 meses con 2 semanas. Era tan pequeña que, si la veías, te daba ganas de abrazarla. Cabe recalcar que yo a mi niña la tuve un día antes de que iniciara la pandemia. Así que me fui a casa de mi mamá para que me diera los cuidados necesarios. Pasó solo una semana y me regresé a casa de mis suegros y esposo. Ahí terminé mi cuarentena. Mi suegra me atendía, me daba los cuidados que una recién madre necesita. Pero saben, a ella le daba mucho miedo cargar a mi hija porque estaba tan pequeña, al igual que mi esposo. Pero pasaron los meses y comenzaron a cargarla. Cuando tenía 8 meses, mi niña lloraba. Suponía que era por el calor. Pasó algún tiempo en que dejé de escuchar esas risas burlonas, ya que metía un bote para no descuidar a mi niña, pues mi esposo trabajaba día y noche, haciendo horas extras, así para poder sacar nuestra casita. Esa noche era el descanso de mi esposo, y no metí el bote porque él estaba ya para cuidar a la niña, por si se presentaba algo. En esa ocasión, fui yo. Mis ganas de ir al baño esa noche me helaron hasta la punta de los cabellos. Recuerdo que mi niña aún no estaba bautizada. Mi mamá me insistía en que lo hiciera, pero nosotros aún no teníamos el dinero para hacerle su fiesta. Gran error. Lo importante para ella era recibir la bendición. Y bueno, comunidad, esa noche volví a escuchar esas risas burlonas y otra vez las bisagras oxidadas. Recé con mucha fe para que aquello que me atormentaba se fuera, pero poco después escuché llorar a mi niña. Yo, aún con miedo, fui corriendo. No sé si fue la adrenalina o lo que fuera. Solo le doy gracias a Dios por haber reaccionado a tiempo. Si no lo hubiera hecho, no sé qué sería de nuestras vidas ahora. Y sí, había una criatura con alas. Estaba parada en el árbol que estaba en la puerta de nuestro cuarto. Como a la semana de que pasó eso, vino la abuela de mi esposo. Le conté lo sucedido y me dijo, preocupada, que era una bruja. Quería volverme loca para así poderse llevarse a mi niña. Yo, en verdad, antes de embarazarme, no creía en estos engendros, pero hoy te aseguro que sí existen. Y le doy gracias a Dios por no haber dejado que esa cosa se llevara a mi hija. Actualmente tiene 1 año y medio, pero si eres incrédulo, déjame decirte que las brujas sí existen. La verdad, tengo muchas historias por contarles, pero hasta el momento les puedo decir que al año de mi niña la bautizamos y a partir de ahí dejaron de molestarnos las brujas. No se confíen de nadie, ni de su propia sombra. Hasta la próxima. Ojalá pudieran contar mi historia.